Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a resolver ejercicios de máquinas asíncronas, también conocidas como máquinas de inducción o como motores asíncronas. La máquina síncrona en sí es un motor eléctrico que se alimenta con corriente alterna. Tiene dos partes importantes, una es el estator y otra es el rotor, donde el estator tiene un devanado trifásico que se alimenta con la red, es el que nos va a generar un campo magnético, y la segunda parte importante es el rotor, que son láminas estampadas de acero que también tienen ranuras para incorporar un devanado trifásico en el rotor. La máquina síncrona se llama síncrona porque la velocidad de giro del rotor es distinta a la velocidad de giro del campo magnético que genera el estator. Y el principio de funcionamiento de estas máquinas se basa en que, como en el estator tenemos un devanado trifásico, cuando se alimenta con la red, este sistema de corrientes trifásicas en el devanado del estator producen un campo magnético giratorio, y este campo magnético giratorio, cuando atraviesa el rotor, induce un sistema trifásico de corrientes en el rotor. Por eso, esta máquina asíncrona también es conocida muchas veces como máquina de inducción. Bien, ahora que vimos un poquito el concepto, vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Bien, lo que vamos a hacer ahora es resolver algunos ejercicios de un trabajo práctico de máquinas asíncronas y vamos a arrancar con este ejercicio número 4. En el ejercicio 4 nos hablan de un motor que ya nos habían anunciado en el ejercicio número 3. Y nos dicen que al motor del ejercicio número 3 le agregan un capacitor en serie para que la corriente en el devanado auxiliar de arranque tenga 42 grados de adelanto con respecto al fasor de la tensión. Además, nos dicen que el valor, o sea, el módulo, mejor dicho, la cantidad de corriente en el devanado auxiliar y el devanado principal permanecen con los mismos valores que tenían en el ejercicio número 3 y que la corriente principal conserva el mismo desfasaje respecto a la tensión que tenía en el ejercicio número 3. Por lo tanto, en el ejercicio número 3 nos dicen que la corriente de arranque es de 4 amperes. Este valor no cambia, lo que sí sabemos es que en el ejercicio 3 atrasaba 15 grados al fasor de la tensión y ahora va a adelantar 42 grados al fasor de la tensión. Y además nos dicen que la corriente en el devanado principal era de 6 amperes y ese valor no cambia y además atrasaba 40 grados al fasor de la tensión y nos dicen que este valor tampoco cambia. Por lo tanto, los datos que nos están dando son los que vemos acá en el cuadrito. Bien, para estos datos que nos dan, sabemos que los módulos van a ser positivos porque nunca vamos a tener corrientes negativas. Por ejemplo, no vamos a tener una corriente de menos 4 amperes. Sabemos que siempre van a ser más 4 amperes y más 6 amperes. Pero para estar seguros de qué signo le ponemos a estos ángulos de desfasaje, tenemos que fijarnos en el diagrama fasorial. Tengamos en cuenta que siempre vamos a tomar como representación, o mejor dicho, como referencia, al fasor de la tensión con un ángulo 0. Por lo tanto, si la corriente auxiliar adelanta 42 grados al fasor de la tensión, significa que donde tenga el fasor de la tensión, la corriente auxiliar tiene que estar más adelante. Entonces, este ángulo para la corriente auxiliar va a ser de 42 grados positivos, porque está más arriba del eje, más arriba de los 0 grados, es decir, que va a estar en la parte de los ángulos positivos. Y la corriente principal sabemos que atrasa a la tensión en 40 grados. Por lo tanto, donde tenemos la tensión, la corriente principal la tenemos que tener más atrás. Entonces, este ángulo para la corriente principal va a ser de 40 grados, pero van a ser negativos, porque este ángulo está más abajo del 0, que es el que estaría acá. Por lo tanto, está del lado de los ángulos negativos. Bien, ahora que ya explicamos esta parte,
podemos empezar con el punto 1, donde nos piden la corriente total demandada a la red durante el arranque y el factor de potencia. Bien, para resolver el ejercicio A, entonces, donde nos piden calcular la corriente total, sabemos que la corriente total va a ser igual a la corriente de arranque más la corriente principal. La corriente de arranque son los 4 amperes 42 grados, que como estos son números complejos, si los pasamos de esta forma, 4 amperes a 42 grados, lo paso a su forma binómica, nos va a quedar que la corriente de arranque es de 2,97 en la parte real más J por 2,67 amperes. Esto es lo que correspondería a la corriente de arranque. Más la corriente principal, que cuando la paso de esta forma polar a la forma binómica, nos va a quedar que en la parte real tenemos un 4,6 y en la parte imaginaria nos queda 3,85. Si sumamos parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, nos va a dar que la corriente total es de 7,57 en la parte real menos J por 1,18 en la parte imaginaria. Eso es el resultado en la forma binómica. Yo lo voy a poner acá directamente el resultado en la forma polar. ¿Por qué lo pongo en la forma polar y no lo dejo en la forma binómica? Sí, es lo mismo. Escribirlo en forma binómica o escribirlo en forma polar es lo mismo. Pero como acá me piden el factor de potencia de la corriente total, yo necesito conocer el ángulo para ponerlo en el coseno phi. Entonces, cuando lo escribo en forma polar, yo puedo ver el módulo de la corriente, es decir, los 7,66 amperes, y el ángulo que tiene el fasor de la corriente total con respecto al fasor de la tensión. Entonces, ahora que ya conozco el valor de la corriente total, puedo calcular el factor de potencia de la corriente total. Entonces, el factor de potencia sabemos que es el coseno phi, es decir, el coseno del ángulo, y en este caso phi vendría a ser este valor, menos 8,85 grados. Coseno de menos 8,85, cuando lo ponemos en la calculadora, nos va a dar 0,988, que eso es aproximadamente 0,99. Por lo tanto, este sería el valor de la corriente total que demanda la red durante el arranque, y este sería el factor de potencia de esta corriente total. Para resolver el ejercicio B, o el punto 2, nos piden calcular el seno del ángulo entre la corriente auxiliar y la corriente principal, es decir, el ángulo que hay entre estas dos corrientes. Para saber qué ángulo hay entre la corriente auxiliar y la principal, vamos a volver a ver el diagrama fasorial. Recordemos que tanto la corriente auxiliar como la corriente principal las tomábamos en referencia al fasor de la tensión, y el fasor de la tensión tenía 0 grados. Entonces, la corriente auxiliar acá tenía 42 grados y la corriente principal acá tiene 40 grados. Por lo tanto, voy a cambiar el color del lapicito para que se pueda ver mejor. Por lo tanto, el ángulo entre las dos corrientes, el ángulo que hay desde la corriente auxiliar hasta la corriente principal, van a ser estos 42 grados más 40 grados. Entonces, todo este ángulo va a ser de 82 grados. Entonces, cuando yo quiera calcular el seno del ángulo entre estas dos corrientes, lo que voy a tener que hacer es calcular el seno de 82 grados, que sería el ángulo total que hay desde la corriente auxiliar hasta la corriente principal. Cuando ponemos seno de 82 grados en la calculadora, nos va a dar que este valor es de 0,99, es decir, coincide con el valor del factor de potencia de la corriente total. Bien, lo que vamos a ver ahora es la resolución del ejercicio número 6 del trabajo práctico, que lleva un análisis un poco más largo que el ejercicio número 4 que habíamos visto recién.
Bien, para este ejercicio número 6 nos dan un motor trifásico de inducción, o sea, una máquina síncrona que tiene una tensión nominal de 208 volt, trabaja a una frecuencia de 60 Hz, tiene una conexión en estrella y una velocidad de giro de 1710 revoluciones por minuto. Y nos dicen que se le hicieron un par de ensayos, una prueba en vacío y una prueba en rotor bloqueado. Nos dan algunos valores de pérdidas y de resistencias y nos piden que en base a todos estos datos calculemos los parámetros del circuito equivalente de este motor trifásico. Bien, lo primero que vamos a saber es que el circuito equivalente de un motor trifásico es el que estamos viendo acá, que es igual al de un transformador monofásico. Por lo tanto, este circuito equivalente corresponde solo para una de las tres fases de este motor trifásico. Por eso le vamos a llamar circuito equivalente monofásico. Esto es importante porque a la hora de trabajar, por ejemplo, con tensiones, estas van a ser tensiones de fase, no tensiones de línea como la que me están dando acá. Así que es un dato para tener en cuenta. Este circuito equivalente que corresponde a una sola fase del motor trifásico es el que se va a usar en general siempre en todos los ejercicios en los que tengamos que utilizar el circuito equivalente de un motor. Siempre se toma en referencia a una fase. Bien, dicho esto, podemos empezar a analizar los datos que nos van dando. El primer dato son los datos del motor. Nos dicen que la tensión era nominal de 208 volt, que la frecuencia era de 60 Hz y que tiene una velocidad de 1710 revoluciones por minuto. Después nos dicen que se le realiza una prueba en vacío, es decir, se hace trabajar al motor sin carga y para este ensayo tenemos una potencia de entrada de 450 watts, una corriente de línea, que la vamos, todo lo que sea relacionado al ensayo en vacío, le vamos a poner un 0 como subíndice. Entonces, I0 va a ser la corriente que nos dio el ensayo en vacío, que va a ser de 1,562 amperes, y una tensión de línea para el ensayo en vacío de 208 volts. Después nos dicen que se le realizó una prueba de rotor bloqueado, que también todo lo que tenga su índice RB van a ser los datos correspondientes a este ensayo en rotor bloqueado. Y nos dicen que vamos a tener una potencia de entrada ahora de 59,4 watts, una corriente de línea para el ensayo en rotor bloqueado de 2,77 amperes y una tensión para el ensayo de rotor bloqueado de 27 volts. Y además nos dicen también que las pérdidas mecánicas por fricción y viento son de 18 watts y que la resistencia del estator, que vamos a llamar R1, es de 2,4 ohm. Bien, ahora que ya conocemos todos los datos del enunciado, podemos empezar a hacer el análisis de este ejercicio. Bien, para empezar a resolver este ejercicio, vamos a empezar a hacer el análisis de las pruebas con ensayo en vacío. Lo que estamos viendo acá es el circuito equivalente para el motor trifásico con ensayo en vacío. Acordémonos que todos los circuitos equivalentes que trabajemos para este motor trifásico van a ser circuitos equivalentes de una sola fase del motor trifásico. Por lo tanto, todas las tensiones que veamos no van a ser tensiones de línea, sino que van a ser tensiones de fase. Bien. Antes de empezar a resolver este ejercicio, vamos a tener que conocer algunas fórmulas que nos van a ser útiles. Una es las pérdidas en el cobre del estator, que se calculan como 3 por la corriente al cuadrado por la resistencia. Y la otra son las pérdidas rotatorias en vacío, que se conocen también como pérdidas en el hierro. Y se calculan como las pérdidas en vacío menos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas mecánicas. Bien. Para empezar a hacer el análisis de este ejercicio, tenemos que calcular primero las pérdidas en el cobre del estator. Sabemos que se calculan con esta fórmula. 3 por I0, que I0 van a ser la corriente de línea en el ensayo en vacío, que era 1,562 amperes al cuadrado, como dice la fórmula, por R1, que R1 era la resistencia en el estator, y esa resistencia era de 2,4 ohm.
Bien, cuando hacemos esta cuenta, 3 por 1,562 al cuadrado por 2,4, vamos a encontrar que las pérdidas en el cobre del estator son de 17,567 watts. Bien, ahora que conocemos las pérdidas en el cobre del estator, como las pérdidas en vacío y las pérdidas mecánicas por fricción y viento ya eran dato, podemos calcular las pérdidas en el hierro o pérdidas rotatorias en vacío, que se llaman también. Entonces, para las pérdidas rotatorias en vacío, la potencia en vacío era de 450 watts. Las pérdidas en el cobre del estator eran de 17,567 watts. Y las pérdidas mecánicas por fricción y viento eran de 18 watts. Entonces, cuando hago toda esta recta, me va a quedar que las pérdidas rotatorias en vacío son de 433 watts. Y ahora que ya conocemos las pérdidas rotatorias en vacío, vamos a ver en este cuadrito de acá arriba que teníamos dos fórmulas para calcular las pérdidas rotatorias. Una era esta, pérdidas en el ensayo en vacío menos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas mecánicas, que fue la fórmula que usamos para calcular que las pérdidas rotatorias eran de 414 watts. Y la otra fórmula era esta que tenemos acá, que todavía no usamos. Entonces, las pérdidas rotatorias son igual a 3 por la tensión de fase, por la corriente de fase, por el coseno del ángulo entre esta tensión y esta corriente. Ahora, las pérdidas rotatorias ya las calculamos. Sabemos que valen 414,433 watts. Este 3 es parte de la fórmula y es constante. La tensión de fase, como esta ecuación sale de este circuito equivalente y este circuito era monofásico, entonces esta tensión de fase vendría a ser esta tensión B1 que podemos ver acá. Pero en el enunciado a mí no me dan ningún dato sobre la tensión de fase. A mí me dicen que la tensión de línea en ensayo en vacío es de 208 volts. Pero como yo sé que la tensión de fase se puede calcular como la tensión de línea dividido raíz de 3, entonces esta tensión de fase que tengo acá la puedo reemplazar por este equivalente que vemos acá. La tensión de línea para el ensayo en vacío, que sería B0, que eran 208 volts, dividido raíz de 3. Esta corriente de fase sería la corriente que vemos que circula por acá, que sería, en este caso va a coincidir con la corriente de línea que nos estaban dando en el enunciado, que era la I0, que era la corriente de línea para el ensayo en vacío. Y este coseno phi sería el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente para el ensayo en vacío, así que también le vamos a poner el subíndice 0. Bien, acá podemos ver que tenemos 3 dividido raíz de 3. Si ponemos 3 dividido raíz de 3 en la calculadora, vamos a ver que esa cuenta nos da que 3 dividido raíz de 3 es igual a raíz de 3. Por lo tanto, la fórmula final nos queda de esta manera. Acá podemos ver que las pérdidas rotatorias son dato porque la habíamos calculado hace un ratito atrás. La tensión de línea para el ensayo en vacío es dato porque era 208 volts. Y la corriente de línea para el ensayo en vacío también es dato y era 1,562 amperes. Lo único que no conocemos es el coseno del ángulo para el ensayo en vacío. Por lo tanto, lo vamos a despejar de la fórmula. Como raíz de 3 por B0 por I0 está todo multiplicando el coseno phi, entonces lo vamos a pasar todo dividiendo para el otro lado. Entonces voy a encontrar que el coseno del ángulo para el ensayo en vacío va a ser igual a las pérdidas rotatorias en vacío dividido raíz de 3 por la tensión de línea para el ensayo en vacío por la corriente de línea en el ensayo en vacío. Todo esto me va a dar que el coseno del ángulo para el ensayo en vacío es igual a 0,736. Entonces, como coseno phi para el ensayo en vacío es de 0,736, si yo paso el coseno para el otro lado como arco coseno, voy a encontrar que
el ángulo φ para el ensayo en vacío va a ser igual al arco coseno de 0,736. Si ponemos estos valores en la calculadora, vamos a encontrar que el ángulo φ es igual a 42,63 grados para el ensayo en vacío. Este valor de coseno de φ que encontramos es el valor de desfasaje entre el fasor de la tensión y el valor de la corriente. Es decir, sería este ángulo que tenemos acá, que serían los 42,63 grados. Este valor, o mejor dicho, la utilidad de encontrar este coseno φ lo vamos a ver ahora en este siguiente diagrama fasorial que tenemos acá al costado. Acá es donde podemos ver reflejado que tendríamos los 42,63 grados. Entonces, como esta corriente I0, que es la corriente que pasa por acá, sería nuestra corriente de línea en ensayo en vacío, cuando llega a este nodo que podemos ver acá, se separa en dos corrientes, la corriente que pasa por el núcleo y la corriente de magnetización. Es decir, la suma de esta corriente que pasa por el núcleo y la corriente de magnetización es igual a la corriente de línea. Por lo tanto, podemos despedazar esta corriente I0 en la suma de la corriente del núcleo y la corriente de magnetización. Entonces, cuando podemos separar estos fasores en estas dos componentes que tenemos acá, podemos ver que la corriente del núcleo yo la puedo calcular como la corriente I0, que eran los 1,562 amperes, por el coseno del ángulo φ que habíamos calculado, el coseno de 42,63 grados. Y a su vez, la corriente de magnetización la podemos calcular como I0 por el seno de este ángulo 42,63 grados. Como I0 lo conocemos y estos cosenos y este seno lo podemos calcular, podemos encontrar el valor de la corriente que pasa por el hierro y la corriente de magnetización. Esto nos sirve para poder calcular el valor de la resistencia del hierro y el valor de la reactancia de magnetización. Entonces, siguiendo la fórmula que vemos acá, que no es nada más que la ley de Ohm, podemos calcular que la resistencia en el hierro va a ser igual a la tensión que es de fase, y tenemos que tener cuidado con esto porque nosotros no conocíamos la tensión de fase, sino que conocíamos la tensión de línea. Entonces, donde diga tensión de fase, lo que vamos a poner es tensión de línea dividido raíz de 3, dividido Entonces, siguiendo esta fórmula que vemos acá, que no es nada más que la ley de Ohm, podemos calcular la resistencia que corresponde al núcleo como tensión de fase dividido la corriente del hierro. Ahora, tenemos que acordarnos que esta tensión de fase nosotros no la conocíamos, sino que lo que hacíamos era transformar esta tensión de fase en la tensión de línea para el ensayo en vacío, que sí era dato, dividido raíz de 3. Por lo tanto, para calcular la resistencia del hierro, nos va a quedar la fórmula igual a la tensión de línea para el ensayo en vacío dividido raíz de 3, que era el equivalente de esta tensión de fase, por la corriente del hierro que habíamos calculado en el paso anterior, separando la I0 en sus dos componentes. Y lo mismo podemos hacer con la reactancia magnetizante. Vamos a saber que la reactancia va a ser la tensión de fase dividido la corriente magnetizante. Esta tensión de fase le pasa lo mismo que lo que teníamos acá. Como no la conocemos, vamos a tener que usar la corriente de línea dividido raíz de 3. Y este raíz de 3 nos va a quedar multiplicado por la corriente magnetizante. Haciendo estas cuentas, podemos encontrar ya los primeros dos componentes del circuito equivalente de este motor trifásico.